Como les vuelvo a reiterar para nuestro curso de matemática del curso de física, perdón, para esta oportunidad, primero recordarles la prueba parcial está activo en Geducar, que son los mismos pasos que usted puede obtener o que puede aplicar para poder ingresar a la misma. Sería en la sección específicamente de anuncios. Con relación a nuestro contenido para el curso de física, vamos a terminar de explicar el tema de aceleración constante, problemas con aceleración constante, que es precisamente los temas que usted va a poder encontrar en su guía de estudios, que es precisamente esta que estamos mostrando, ¿verdad? Sería la guía de estudios número 6 del 17 y 24 de abril. Hoy vamos a terminar de dar ejemplos del movimiento con aceleración constante, es decir, la continuación al respecto. Para lo cual la sección de ejercicios son las mismas, ¿verdad? Y es que solamente dimos una introducción a la semana anterior, no la finalizamos como tal, por eso es que la estamos volviendo a reiterar, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, es el mismo contenido, pero ya dando un poco de ejemplos más detallados, por supuesto. Bien, para eso entonces vamos a ir observando la siguiente ejemplificación. ¿Logran ver la pantalla? Sí, profe. Sí, muy bien. Sí, profe. Excelente. Para nuestro tema el día de hoy vamos a resolver un ejemplo, el cual dice de la siguiente manera, ¿sí? Dice, un avión aterriza en la cubierta de un portaaviones a 200 millas por hora y se detiene por completo a 300 pies. Encuentre la aceleración y tiempo necesario para detenerlo. Muy bien. Este problema se van a poder ustedes fijar que involucra varios conceptos fundamentales. Lo primero que voy a hacer es ir haciendo una lista de los datos que tengo juntamente con las incógnitas que vamos a necesitar o que vamos a pedir o que nos están pidiendo que calculemos. Analicemos este problema. Es un avión que debe aterrizar en la cubierta de un portaaviones. Y aquí me dan un primer dato. Estas 200 millas por hora constituye a una velocidad inicial, porque el cuerpo ya marcha, el cuerpo está en movimiento. Y el movimiento de este objeto precisamente constituye a 200 millas por hora. Ya va a esa velocidad. Y esta se va a detener en un tramo de 300 pies. Quiere decir que esa sería la distancia que debe recorrer este objeto. Pero dice que se tiene que detener por completo, es decir, se detiene, dice aquí. Cuando dice se detiene, significa entonces que terminará su velocidad. La velocidad ahí se va a volver cero. La velocidad final entonces es cero en este punto. Velocidad final cero. ¿Sí? Y ahí están los datos precisamente que les estoy comentando. La velocidad inicial son de 200 millas por hora. La velocidad final es de cero y la posición o la distancia va a ser de 300 pies. Entonces aquí lo que me están pidiendo es que yo encuentre la aceleración y el tiempo necesario para detener este avión. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es hacer la conversión de aquellos datos que no estén entre el sistema que yo voy a manejar. Es decir, todas las distancias tienen que estar en metros, aquí están en pies, y todo lo que constituya a las velocidades tiene que estar en metros sobre segundos. De manera entonces que vamos a multiplicar estos 200 o las 200 millas por hora, la vamos a multiplicar por la constante que vimos la semana anterior. La semana anterior, pues yo di una constante precisamente para que usted hiciera el cálculo de esta circunstancia, ¿sí? Para convertir cualquier velocidad expresadas en cualquier dimensionales a metros sobre segundos, yo voy a utilizar la constante que di la semana anterior. Bien, 0.28 para convertir cualquier velocidad a metros sobre segundos.
Multipliquemos entonces 200 por 0.28. 56. Exacto, 56. Y esta magnitud es metros sobre segundos. Muy bien, ya sin necesidad de hacer tanto cálculo. Ahora bien, para convertir la distancia, aquí sí tengo que aplicar muy bien el cálculo de bueno, el cálculo de la conversión, ¿verdad? Entonces aquí los 300 pies yo la voy a multiplicar por una dimensional que podamos utilizar para eliminar lo que son los pies. Y aquí vendría siendo a lo siguiente, ¿sí? Vamos a colocar acá entonces, vamos a utilizar esta conversión o este factor unitario diciendo entonces que en un metro o un metro pues es un equivalente a 3.28 pies. Ahí lo tenemos. Esa es una dimensional que pueden ustedes encontrarlo en las tablas de conversiones de unidades. De manera entonces que aquí voy a eliminar pies con los pies y me queda solo metros. Dividamos entonces los 300 entre 3.28. Y ustedes verifican ahí, me da una magnitud de 91.46. ¿Estamos bien ahí? 91.46 y la cantidad ya sería metros. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Luego de haber hecho las conversiones, pues ahora sí vamos a calcular precisamente la aceleración. Muy bien, para calcular aceleración, la semana anterior, pues dimos una ecuación para hallar aceleración. Y precisamente es esta. Miren, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo. Pero esta ecuación yo no la puedo utilizar porque aquí yo tengo el tiempo. Esta ecuación depende del tiempo. Pero aquí el tiempo es es una incógnita en este problema. De manera entonces que no podría utilizar precisamente esa situación. Entonces, ¿qué hacer? Para poder resolver esta situación, verifiquemos nuestra tabla de las ecuaciones principales, ¿verdad? Si ustedes se recordarán, pues dimos también la tabla de las principales ecuaciones que nosotros íbamos a utilizar para estos problemas y veamos si podemos emplear otra más para calcular lo que es la aceleración. Ahí está, miren. Ahí tenemos el resumen de las ecuaciones principales. Para esta circunstancia, si ustedes se dan cuenta, pues yo tengo 5 ecuaciones principales. Está para hallar las distancias, velocidades y no hay otra ecuación para hallar aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Lo que vamos a realizar es un despeje de alguna ecuación. Lo que voy a hacer entonces es localizar una ecuación que no contenga el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, de la 3.1 hasta la 3.4, todas las ecuaciones tienen tiempo, todas dependen del tiempo. Hay una que no depende del tiempo y es la ecuación 3.5. Dos veces la aceleración por la distancia, que es igual a la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. Quiere decir que yo voy a emplear esta ecuación para hallar la aceleración. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo. Todas las ecuaciones disponen del tiempo. De manera entonces que yo voy a copiar la ecuación 3.5. Yo ya la tengo acá tecleada y es para que ya la podamos ir trabajando. De manera entonces que lo que voy a hacer aquí es hallar la aceleración. Y la aceleración yo la voy a hallar utilizando para esta circunstancia la ecuación 3.5. Miren, esa es la ecuación que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo. Pero aquí el problema ahora está en que la aceleración depende tanto de la constante 2 como el de la distancia. Entonces lo que voy a hacer acá es manipular la ecuación. ¿Qué quiere decir? Vamos a despejar una variable. Vamos a quitarle a la aceleración el producto de 2 y de x. Recuérdese que algebraicamente aquí es una multiplicación. 2 veces a por x es una operación de multiplicación.
Significa entonces que a la aceleración yo le voy a quitar la cantidad de 2 y le voy a quitar x, ¿sí? Es decir, si 2 y x se están multiplicando entre sí, quiere decir que al otro lado se van a dividir, ¿sí? Entonces, la ecuación para calcular la aceleración en esta situación vendría siendo a lo siguiente, ¿sí? Me quedaría entonces que la aceleración va a ser igual a un cociente. Vamos a obtener una división al otro lado de la expresión, ¿sí? Aquí me quedaría una división. Miren, vamos a insertar una división. La división entonces entre la diferencia de las velocidades, esta no se trabaja, ¿verdad? Esta la dejo tal y como está, es la diferencia entre las velocidades, dividido entonces entre dos veces la distancia. Lo vuelvo a repetir, si aquí se está multiplicando 2 y x por la aceleración, quiere decir que al otro lado se divide. Entonces tendríamos dos veces la distancia. Y miren, encuentro una nueva ecuación para hallar aceleración. Y una vez que hemos hallado esta ecuación, miren que no depende del tiempo para hallar la aceleración, sustituyamos los datos, ¿sí? Una vez que hemos hecho las conversiones de la misma, ahora vamos a utilizar esta ecuación para poder hallar la aceleración. Entonces vamos a quitar aquí el resaltado. Muy bien. Pero aquí hay algo bien interesante también. Observen lo siguiente, esta ecuación todavía puede hacerse un poco más simple para que no se vaya manipulando pues todo lo algebraico que ahí observan. Si ustedes se dan cuenta, aquí la velocidad final es cero, porque bueno, el avión va a detenerse. De manera entonces que si yo sustituyo cero aquí en la velocidad final, cero al cuadrado, pues sería cero. De manera entonces que una notación para decir que eso es cero es precisamente eliminando esa magnitud. Miren, la velocidad final aquí al cuadrado es cero. Quiere decir que la ecuación se vuelve más simple todavía. Y ya sería quitarle la velocidad final al cuadrado. Ahí está, miren. Y me quedaría menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre dos veces bueno, la distancia. ¿Sí? Se volvió un poco más simple la ecuación. Ahora lo que hacemos es solamente sustituir los datos. Ahora sí. Para hallar la aceleración, entonces, miren, solo depende de la velocidad inicial y de dos veces la distancia, ¿sí? Solamente necesitamos esos datos en particular. Bueno, vamos a copiar aquí la ecuación para sustituir entonces los datos. Eh, bueno, no me deja copiar sola la ecuación. Ahí está, muy bien. Sustituyamos los datos entonces. Miren, aquí la velocidad inicial vendría siendo entonces a 200 millas por hora, pero como ya está convertido a metros sobre segundos, sería 56. Entonces aquí voy a escribir la velocidad inicial de esta manera, 56 metros sobre segundos. Y eso lo elevo al cuadrado. Miren, y aquí hay algo importante. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo he escrito el signo negativo fuera de la expresión al cuadrado. ¿Por qué? Porque este signo me indica que está adicional a la velocidad inicial, ¿sí? Este signo es de la ecuación, no es de la velocidad inicial. Porque aquí la velocidad inicial no es negativa. Por eso es que este signo es parte de la ecuación, no del dato, ¿sí? Porque si yo coloco el signo negativo dentro de la expresión cuadrada, estaré diciendo que este signo negativo es parte del dato, cuando no es así, ¿verdad? Muy bien, esto lo divido entre dos veces la distancia que recorre. Y dos veces la distancia, aquí ya nos había dado 91.46 metros. Es el dato entonces que voy a sustituir en dos veces la distancia. Ahí está, miren. Y tendríamos esta operación ya un poco más simple de trabajar. Vamos a ir elevando al cuadrado bueno, el numerador y vamos a operar el denominador. Elevemos entonces 56 al cuadrado, ¿sí? Para el caso de 56 al cuadrado nos daría una magnitud de 3136, ¿sí? Verifíquenlo ahí, por favor. ¿Es correcto?
Sí, profe. Va, muy bien. Excelente. Y tampoco no se les olvide ir operando las dimensionales, es decir, metro sobre segundo está elevado al cuadrado. Entonces, metro al cuadrado sería metro al cuadrado. Ahí está, miren. Partido segundos al cuadrado, también aquí sería segundos al cuadrado. También las dimensionales se afectan por las operaciones. En el denominador multipliquemos dos veces 91.46. ¿Cuánto nos da? Obtendríamos 182.92. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y esto sería metros. Ahí está, miren, metros. Ahora, por último, lo que voy a hacer es dividir. Dividamos los 3.136 dividido entre los 182.92. Y eso nos daría una magnitud de, solo voy a seguir admitiendo. 17.144. Muy bien, excelente, gracias. Tendríamos una magnitud de aceleración de la siguiente magnitud. Tendríamos 17.14, ¿sí? 17.14. Ahora bien, esta es una cantidad negativa. ¿Por qué? Porque el signo menos entre más me daría entonces a menos. Menos entre más sería menos. Quiere decir que aquí la aceleración es negativa. Ahora bien, una aceleración hemos dicho siempre que se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, el mismo problema me da a mí a entender que es precisamente esa magnitud. Porque, miren, metro sobre metro cuadrado partido a segundo cuadrado, yo lo estoy dividiendo entre metro, puedo venir y completar, agregarle el denominador 1 a metro. Ahora multiplico metro cuadrado por 1. Sería, miren, metro al cuadrado. Partido, el producto de los medios, segundo cuadrado por metro, entonces aquí me daría metro sobre segundo al cuadrado. Y algebraicamente esto yo lo puedo reducir eliminando el metro del denominador con un metro en el numerador. Por eso me queda solo metro sobre segundo al cuadrado. Y además me indica que es una aceleración negativa porque es una desaceleración. Recordemos que aquí el vehículo o el avión debe detenerse. Si ya viene con una velocidad de 200 millas por hora y la velocidad final es cero, quiere decir que va disminuyendo la velocidad. Significa entonces que este avión va disminuyendo 17.14 metros sobre segundo a cada segundo de movimiento. Una vez que hemos entonces hallado la aceleración, ahora podemos calcular lo que es el tiempo, porque aquí la otra incógnita sería la magnitud del tiempo. Ahora bien, veamos otra ecuación que yo puedo utilizar para hallar el tiempo. Si ustedes se dan cuenta aquí entre el resumen de las ecuaciones, pues todas tienen el tiempo. Ahora, miren, ahora es todo lo contrario. Ahora puedo utilizar de la 3.1 a la 3.4 y ahora no puedo utilizar la 3.5, porque lo que estoy calculando ahora es el tiempo, ¿sí? De la 3.1 a la 3.4 todas tienen el tiempo, a excepción de la 3.5. Entonces aquí esta no la podría utilizar ahora para hallar el tiempo. Puedo utilizar cualquiera de las que ahí están, siempre y cuando pues yo tenga los datos en particular. Muy bien, lo que voy a utilizar es la ecuación, puedo utilizar la 3.4. Vamos a utilizar la ecuación 3.4, porque esa está elevado al cuadrado, se ve un poco más complicada a comparación de la 3.2. Entonces ustedes pueden ir verificando ahí, pues, qué ecuación es la que pueden utilizar. Yo voy a utilizar la 3.4 ahora para hallar el tiempo. Muy bien. Vamos a calcular entonces ahora la magnitud del tiempo, ¿sí? Entonces voy a colocar de este lado ese cálculo. Muy bien, la vamos a escribir de este lado. Ahí lo tenemos. Porque ahora lo que vamos a calcular es el tiempo, hallando el tiempo. Muy bien.
Esta ecuación, si ustedes se pueden dar cuenta, no tiene el tiempo como variable principal, es decir, todo está en términos de la distancia. Lo que voy a hacer es otro despeje de variable para que yo pueda ir comprendiendo precisamente qué es lo que voy a obtener para esta circunstancia, ¿sí? Lo primero que puedo hacer es reducir la ecuación para no hacer mucho despeje. La velocidad final, si ustedes se recuerdan, aquí es de cero. Entonces puedo eliminar la velocidad final, que es cero. Y también el tiempo se elimina, porque todo número multiplicado por cero, pues es cero. Quiere decir que esta ecuación se puede escribir de esta manera. Miren, ya quitando todo este conjunto de variables. Ya solamente se escribe como menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora lo que hago es despejar estas variables porque yo necesito todas en términos del tiempo. De manera entonces que aquí vuelvo a eliminar algunas variables y voy a ir moviéndolas al otro lado de la expresión utilizando sus funciones inversas. Aquí el denominador es 2, ¿sí? Como uno se está dividiendo entre 2, quiere decir que este 2 se multiplica al otro lado. Quiere decir que la ecuación ya no tiene una fracción, porque ahora vamos a obtener lo siguiente, miren, sería 2 veces la distancia, ¿sí? Ahí está, miren, perdón que se me haya movido la pantalla, 2 veces la distancia que es igual a aceleración por tiempo, porque si yo le quité el denominador 2 a 1, en realidad estaría así. 1 por la aceleración y el tiempo al cuadrado, pero uno solo se sobreentiende, no se escribe. Ahí está, miren. Ahora, este signo negativo, yo la voy a traer al otro lado. Así de sencillo. Miren, se convertiría en menos 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora bien, ¿cómo justifico ese paso? En realidad yo estaría multiplicando por el signo negativo ahí. Toda la ecuación la estaría multiplicando por el signo negativo. Entonces, ¿qué pasa con este signo negativo? Menos por menos me daría más. Por eso aquí el signo principal de la aceleración es positiva. ¿Y qué pasa especialmente con la 2 veces la distancia? Si aquí es positiva, se convierte en negativa. ¿Sí? Entonces, 2 veces la aceleración por la distancia. Solamente he hecho ese cambio en cuanto a su signo se refiere. Bien, ahora lo que haremos ahí es despejar la aceleración. Miren, aquí la aceleración pues está multiplicando por el tiempo. Quiere decir que la aceleración, si yo la quito de acá, se divide al otro lado. De manera entonces que voy a obtener lo siguiente. Miren, 2 veces la distancia ahora se va a dividir entre la aceleración. Ahí está, miren. Esto pues la voy a mover al otro lado, permítanme. Ahí lo tenemos. Vamos a traerla al otro lado de la igualdad. Ahí está. Bueno, vamos a insertarla. Ahí lo tenemos. Muy bien. Me quedaría menos 2 veces la distancia dividido la aceleración. ¿Por qué? Porque si aquí la aceleración se está multiplicando por el tiempo, entonces la aceleración simplemente ya no se escribe ahí. ¿Sí? Y ya me va quedando la ecuación en términos del tiempo. Pero yo necesito solo tiempo, no necesito tiempo al cuadrado. De manera entonces que por último paso yo le voy a quitar el cuadrado a t y la muevo al otro lado. ¿Cuál es lo inverso a una potencia de grado 2? Sería entonces raíz cuadrada. Significa entonces que para calcular el tiempo le aplico la raíz cuadrada a toda esta magnitud de variables. Sería la raíz cuadrada de 2 veces la distancia partido la aceleración y eso es igual a el tiempo. Ahí está, miren, he encontrado entonces una ecuación para hallar el tiempo, que solo depende de la distancia y solo depende de la aceleración. Ahora lo que vamos a hacer es solamente, bueno, ir sustituyéndolo ahora por los datos que tengo del problema, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que hacemos es utilizar esta ecuación y ya solamente la vamos a sustituir. De manera entonces que me quedaría lo siguiente, ¿sí? Esto le vamos a quitar aquí el resaltado, ¿sí? Y vamos ahora solo a trabajar. Miren, aquí me quedaría la raíz cuadrada de 2 veces la distancia, ¿sí? Ahí la distancia vendría siendo, según los datos que hemos obtenido, bueno, vamos a verificar.
Ahí lo tenemos, miren. La distancia viene siendo a 91.46 metros. Ahí está la distancia, miren. 91.46 metros. Entonces esa la voy a sustituir precisamente en esta ecuación que he encontrado, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar dos veces, bueno, permítame, dos veces, bueno, ¿cuánto es la distancia? Perdón, aquí se me fue el dato nuevamente. Es 91.46, perdón, 91.46. Muy bien, perdón, ahí vamos a sustituirlo entonces. Aquí lo tenemos, 91.46. Y eso es metros, ¿verdad? Muy bien, esto lo divido entre la magnitud de la aceleración. Ahí la aceleración es negativa. Entonces vean la importancia de haber obtenido una desaceleración, porque este signo negativo dentro de la raíz se va a eliminar con el signo negativo de la aceleración. Y ahí la aceleración pues vendría siendo a 17.14 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está, ¿ven? Con lo cual entonces vamos a ir operando ya esas magnitudes. Bien, bueno, vamos desarrollando entonces esta operación básica. Realmente ahí no está complicada el hecho de irla trabajando, ¿verdad? Bueno, primeramente multipliquemos dos veces 91.46. Si yo la multiplico dos veces, me daría una magnitud de 182.92. Ahí está, 182.92 metros. Ahora, eso lo divido entre los 17.14. Ahí el denominar no me está alterando nada, ahí no estamos operando esa magnitud, ¿verdad? Solamente dividamos 182.92 entre 14, no, entre 17, perdón, punto 14. Y eso me daría 10.67. Ahora bien, vean el signo, ¿sí? Aquí está la importancia. Dentro de una raíz cuadrada no puedo obtener una cantidad negativa, porque en esta no existiría entre los reales. Entonces, menos entre menos me daría entonces a más, ¿verdad? Con lo cual entonces toda esta operación pues va a convertirse en una cantidad precisamente ya entera. Obtendríamos entonces 10.67 segundos al cuadrado. ¿Por qué? Observen muy bien que vamos a trabajar acá. Miren, yo estoy dividiendo metro partido metro sobre segundo al cuadrado dentro de esta operación. Al metro en el numerador puedo agregarle el denominador 1, se convertiría en el producto de extremos por medios. Producto de extremos, producto de metro sobre segundo cuadrado, metro sobre segundo cuadrado. Partido, el producto de los medios, 1 por metro, me daría aquí entonces metro. Con lo cual entonces algebraicamente elimino el metro y me quedaría segundo al cuadrado. Quiere decir que ese precisamente sería el dato que yo tendría aquí dentro de la raíz, ¿sí? ¿Y cómo se mide el tiempo? Precisamente en segundo. Y el mismo problema, la misma ecuación, me da ese dato, ¿sí? Entonces acá, dentro de la raíz, tendría la magnitud de segundo al cuadrado. Ahora lo que hacemos es solamente quitar la raíz cuadrada de 10.67. Quitemos raíz cuadrada de 10.67 y eso me daría un tiempo de 3.26 segundos, ¿sí? Con lo cual entonces el tiempo para esta situación sería 3.27 de forma aproximada. Ahora, ¿esa magnitud qué es? Pues es segundo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, yo puedo eliminar la raíz cuadrada de acá juntamente con el exponente de segundo. Entonces me quedaría 3.27 segundos. Con lo cual entonces el avión tardará 3.27 segundos para detenerse en un tramo de 300 pies de longitud. Ya solamente voy a mostrar acá su guía de estudios para que ustedes puedan ir repasando, ¿verdad? Con esto precisamente finalizamos entonces el día de hoy el movimiento con aceleración constante, ¿sí? Si ustedes se pueden fijar, aquí las secciones que pueden utilizar para trabajar un poco los ejercicios son las mismas, ¿sí? 2.5 y 2.6. Sería la página 40 del 21 al 32, ¿sí?
Entonces, página 40. Si se trasladan acá, entonces serían los mismos ejercicios. Es decir, si usted ya había empezado a trabajar y tal vez se detuvo con algún ejercicio por ahí porque no sabía o no tenía la ecuación, entonces ya puede completar la realización de estos ejercicios porque ya sabe que tenemos que ir despejando algunas variables en particular.